Mi ruptura con la princesa de la alta sociedad, Isabella, fue pacífica. Ella reavivó la llama con su primer amor, Alejandro, quien había regresado inesperadamente. Yo, como sustituto, acepté con lágrimas los $4 millones de compensación por la ruptura y me retiré en silencio. Podría considerarse bastante civilizado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué poco después de separarnos, ella comenzó de repente a perseguirme y a decir que me mataría? Que el cielo me juzgue, no hice absolutamente nada. Solo he tenido una cita a ciegas, he conocido a alguien nuevo. ¿Merece la pena tanto escándalo? 1. Oye, Luis, ¿tú? ¿En una cita a ciegas? En un restaurante de alta cocina. Mi cita aún no había llegado. Sentado frente a mí estaba Paco, el dueño del lugar y mi buen amigo. Me miraba con asombro. ¿Con quién es la cita? La nieta de un viejo amigo de mi abuelo. Me encogí de hombros, agité los cubitos de hielo en mi vaso de whisky y dije con naturalidad, antes de fallecer, mi abuelo me pidió especialmente que, fuera o no compatible, me viera con ella al menos una vez. Paco asintió, dudó unos segundos y, sin poder contenerse, bajó la voz y preguntó, ¿y qué hay de Isabella? ¿Tú la querías tanto? ¿4 años de relación? ¿De verdad puedes dejarlo ir tan, a la ligera? A la ligera. Una buena palabra, aunque no del todo precisa. Bebí un trago de whisky, esbozando una sonrisa serena, fueron 4 millones por la ruptura. Eso no es, ligero. Esa es toda la conciencia que tiene. Paco golpeó la mesa con pesar, resoplando con indignación, pero luego, como recordando algo, se tocó la punta de la nariz con expresión extraña. Luis, lo siento, no pude recuperar tus cosas que estaban en casa de Isabella. Me quedé un poco perplejo. ¿Qué quería decir con que no las recuperó? Tras la ruptura, me fui al pueblo para ocuparme del funeral de mi abuelo y no regresé a la ciudad hasta ayer. Así que le pedí a Paco que se ocupara de recoger mis pertenencias. Después de todo, ya había aceptado el dinero. Lo correcto era ser considerado y despejar el espacio rápidamente. Paco se frotó la frente, un hombre hecho y derecho que parecía haber sido intimidado por una mujer. Fue aterrador. Ayer, cuando fui a recoger tus cosas, Isabella no había ido a la oficina, estaba en casa. Sentada en el sofá, me miraba fijamente sin decir una palabra. Me puso la piel de gallina. Cuando por fin terminé de empacar y estaba a punto de salir con las maletas, de repente soltó, Paco, tienes muy buena mano, ¿quieres que te la corte? Joder, casi me hago en los pantalones del susto. Era exactamente el tipo de comentario que Isabella podría hacer. La familia de Isabella tiene un poder inmenso en la alta sociedad madrileña. Si la pequeña princesa quiere cortarle la mano a alguien, es cosa de un minuto. Pero este incidente en particular no parecía algo que ella haría. Nuestra ruptura fue tan amistosa y civilizada, todo quedó claro, ¿no? ¿Por qué iba a querer quedarse con mis cosas sin motivo alguno? 2. Paco me miró y dijo en voz baja. Me dio la impresión de que ella no quería realmente separarse. Negué con la cabeza, imposible. Todo el mundo en nuestro círculo conoce la historia entre Isabella y yo. Hace años, Alejandro, el primer amor de Isabella, para perseguir sus sueños, no solo rechazó su confesión de amor, sino que también se marchó al extranjero sin despedirse. Isabella estuvo deprimida por ello durante mucho tiempo. Yo no podía hacer gran cosa, excepto quedarme a su lado en silencio, acompañándola y protegiéndola. La verdad, no esperaba nada a cambio, pero justo en la mañana de Navidad, hace 4 años, mientras le entregaba, como de costumbre, un vaso de agua con miel para la resaca, Isabella me miró y dijo de repente, Luis, ¿te gusto? Me puse colorado al instante, negándome y explicando, sí, pero tranquila, yo, no espero, seamos novios. 4 palabras, 4 años. Reemplacé a Alejandro y consentí a Isabella con devoción durante 4 años. Aunque ella seguía siendo fría conmigo, me reconoció públicamente como su novio. En nuestro círculo decían que yo era el suplente más exitoso de la historia. Yo también lo creía, pensaba que estaríamos juntos el resto de nuestras vidas. Pero justo el día de nuestro 4º aniversario de noviazgo, Alejandro regresó. Con solo un Isabella, te echo de menos, se la llevó al aeropuerto. Y aquel día, en realidad, yo estaba en casa decorando con globos, preparándome para pedirle matrimonio a Isabella. Pero al final, no llegó ella, solo una compensación de $4 millones por la ruptura. Recuperar a su primer amor, está deseando que me largue. ¿Cómo va a no querer separarse? Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Ahora mismo, solo espero que esta ciudad sea lo suficientemente grande como para no volver a encontrarme con ellos en la vida. Paco asintió con complicidad. Sí, claro, casi todos en el círculo conocen vuestra relación. Sería muy incómodo volver a veros. Entonces, entrecerré los ojos.
Mi mirada se dirigió por encima del hombro de Paco hacia la entrada del restaurante, donde Isabella acababa de entrar. La observé quedarse paralizada un instante y luego comenzar a caminar hacia mí. No pude evitar suspirar. Oye, Paco, tienes la boca bendecida por los dioses. 3. Elegí el restaurante de Paco para la cita a ciegas por 3 razones principales. Primero, está cerca de mi restaurante de Hyde Park principal. Segundo, está cerca de donde vive la señorita con la que quedaba. Tercero, Paco y su esposa son emprendedores que empezaron desde cero y no pertenecen al círculo de Isabella. Así que pensé que la probabilidad de encontrarme a otros conocidos aquí sería baja. Esto, ¿quién lo hubiera imaginado? Paco sonrió incómodo, sin convicción en la voz. Mientras hablábamos, Isabella ya había llegado a nuestra mesa. Sin decir palabra, simplemente arqueó una ceja hacia Paco, quien, como un pollo al que le sujetan el pescuezo, me abandonó con rapidez. Vaya, un hombre hecho y derecho, asustado así. ¿Es que Isabella da tanto miedo? Arqueé una ceja, serví un vaso de whisky y, con una sonrisa serena, se lo ofrecí a Isabella, que ahora se sentaba frente a mí. Señorita Isabella, me hace el honor de brindar. Desde la ruptura hasta ahora, habían pasado más de 10 días. Al ver a esta persona de nuevo, me sorprendió la tranquilidad que sentía. Isabella no hizo ningún movimiento. Sus ojos brillantes y bien delineados me miraban fijamente. Un rostro tan exquisito y hermoso, pero cuando callaba, su aura opresiva era abrumadora. Quizás esa sea la presencia de quienes están en una posición superior. Apreté la copa de cristal en mi mano, manteniendo la sonrisa. Después de un tenso silencio de medio minuto, Isabella sonrió, arqueó una ceja y tomó la copa. La sostuvo en la mano, pero no bebió, su mirada era inquisitiva. ¿Cuándo volviste? Ayer, respondí con una sonrisa. Después de todo, tengo un negocio que atender. No puedo permitirme el lujo de ausentarme tanto como usted, señorita Isabella, con su gran fortuna familiar. Isabella asintió, su expresión se relajó ligeramente. ¿Viniste a buscar a Paco? Vacilé, pero antes de que pudiera responder, una belleza imponente y de aura serena, con una blusa de gasa blanca y una falda negra, con curvas en todos los lugares correctos, se detuvo frente a nuestra mesa. Miró perpleja a Isabella y a mí, un destello de duda cruzó sus ojos claros y luminosos. Su voz era suave como el agua. Luis, así es, respondí. ¿Eres la señorita Elena? Elena asintió y luego miró a Isabella. ¿He llegado demasiado pronto? ¿Habías concertado otra cita a ciegas para él? Apenas formuló la pregunta, el rostro de Isabella se ensombreció al instante. ¿Has venido a una cita a ciegas? 4. Sí, a una cita a ciegas. Sonreí levemente. Entonces no hace falta que la acompañe, señorita Isabella. Isabella me lanzó una mirada, frunciendo aún más el ceño, pero no se levantó. En cambio, dirigió su mirada a Elena, con una expresión sombría en sus ojos. Señorita Isabella, bajé el tono de voz, repitiendo mi indirecta para que se fuera. Su manera de examinar a mi invitada era realmente descortés. ¿Por qué tanta prisa? Isabella arqueó una ceja, clavándome la mirada, sus ojos cargados de una oscuridad que no lograba descifrar. De repente, esbozó una sonrisa burlona y soltó un leve resoplido. Al fin y al cabo, compartimos cama durante 4 años. ¿Qué tal si le echo un vistazo a tu próxima opción? 5. Apreté instintivamente el puño. Isabella, ¿cuánto más necesitas herirme? No hace falta que se moleste, señorita Isabella. Sonreí, alzando la vista para mirarla, aunque por dentro sentía un frío glacial. Fue una elección de mi difunto abuelo. Su criterio nunca falla. Los ojos de Isabella se entrecerraron ligeramente, escudriñándome fijamente, con una mirada inquisitiva, pero permaneció en silencio. De repente, el tono de llamada de un móvil rompió la tensión del momento. Isabella frunció el ceño, sacó su teléfono y su expresión se suavizó al instante. Isabella, ¿aún no has llegado? Una voz grave y magnética, que incluso yo pude oír claramente a través del auricular. Alejandro. La mirada de Isabella pasó por mi rostro, oscureciéndose ligeramente. Ya llegué, estoy abajo. Sí, me encontré con un amigo, intercambiamos 2 palabras. Ya terminamos, ahora subo. Un amigo. Intercambiar 2 palabras. Sonreí. Mi puño estaba tan apretado que las uñas me clavaban en la palma, un dolor que llegaba directo al corazón. Isabella colgó el teléfono, se levantó con indiferencia y se arregló la falda. Que lo pasen bien, no molesto más. La observé alejarse y subir al segundo piso, con un dolor sordo y opresivo en el pecho. Elena, sin inmutarse, se sentó frente a mí, sus refinados ojos ligeramente sonrientes, y me dedicó una sonrisa. Entonces, señor Luis, ¿me toca ya mi turno?
6. Mis emociones volvieron al instante. Miré a Elena, un poco sorprendido. La señorita Elena todavía quiere continuar. Elena hizo un pequeño gesto con sus labios rojos, su actitud era de total naturalidad. ¿Por qué no querría continuar? En primer lugar, tengo criterio propio. Puedo ver claramente qué está pasando aquí y no creo que el señor Luis haya hecho nada malo. En segundo lugar, tengo los valores claros. El pasado sentimental de un hombre no es algo que me preocupe. Y por último, aparte de la cita, tengo otro asunto que discutir con el señor Luis. Necesito que se haga responsable. Por un momento, no reaccioné a lo que estaba oyendo y la miré sorprendido. ¿Responsable? ¿Una señorita de alta sociedad como ella, pidiéndome a mí que me haga responsable? ¿Responsable de qué? Que el cielo me juzgue, si ni siquiera la conozco. Elena frunció levemente los labios y dijo de repente, tengo un perro. Le gusta comer brochetas. Sentí que mi cerebro estaba a punto de fundirse. ¿Qué? Elena sacó su teléfono y lo puso frente a mí. Desconcertado, bajé la vista y, con solo un vistazo, me quedé atónito. Era un video de vigilancia, captado desde la perspectiva de una farola. La fecha, coincidía precisamente con la noche en que Isabella y yo rompimos. El cheque de 4 millones estaba tirado en el suelo. Yo, abrazando una botella de vino tinto, sentado en el bordillo de la acera frente a mi restaurante de hot pot, llorando como un perro. Y a mi lado, un perro de verdad, robándome las brochetas que había sacado para llevar del restaurante. Perrito, si tienes placa, ¿cómo es que andas vagando? ¿También te han abandonado? Maldita sea, yo también. Estas brochetas están frías, no te las comas. ¿Ves este local? Es mío. Mañana a la misma hora, ven, 2 compañeros de desgracia como nosotros. Te invito a comer bien todos los días. En el video, yo, borracho y hecho un lío, tirándole de la oreja izquierda al perro mientras farfullaba tonterías. Fuera del video, la vergüenza era tal que solo quería excavar un hoyo, meterme dentro y enterrarme. Las cámaras lo grabaron todo. Nuestro Fortunato realmente volvió la noche siguiente. Se quedó esperando toda la noche frente al restaurante de Hot Pot. Pero usted, señor Luis, no apareció. Al oír las palabras de Elena, no pude evitar quedarme paralizado, porque al día siguiente, recibí la llamada informando de que mi abuelo estaba grave y me volví al pueblo. Elena apagó la pantalla de su teléfono, me miró fijamente y, tras reflexionar un momento, añadió, después de esa noche, mi Fortunato comprendió profundamente lo que significa la maldad humana. Hasta ahora, sigue en casa, deprimido y desanimado. 7. Haber engañado a un perro hasta sumirlo en la depresión. Vaya, ese sí que es un pecado grave. Le invito, por supuesto que sí. Vamos ahora mismo a comprar brochetas, y el mejor pienso para perros. Iré a disculparme personalmente con el señor Fortunato. Elena frunció sus labios, abrió su código QR de WeChat y lo puso frente a mí. Evidentemente, mi credibilidad ante ella no era muy alta. Rápidamente saqué mi teléfono y escaneé su código de contacto. Mirando la foto de un adorable Golden Retriever en su foto de perfil, me cubrí la cara. Señorita Elena, descuide, me haré responsable. Elena volvió a fruncir el labio, sin confirmar ni negar. Vámonos. Me apresuré a levantarme y seguirla. ¿Quién iba a imaginar que, justo al dar el primer paso, se oyeron unos tacones bajando las escaleras? Casi por instinto, alcé la vista hacia el rellano del segundo piso. Isabella estaba allí de pie, mirándome con una mirada profunda y oscura. Detrás de ella, varias señoritas de alta sociedad me lanzaban miradas de desdén. Durante los 4 años que estuve con Isabella, estas mujeres nunca me habían considerado digno. Estaba a punto de irme directamente, cuando de repente bajó un hombre con un traje negro de alta costura y una elegancia serena. Fruncí el ceño y miré a Paco, que estaba callado como una tumba detrás de la barra. ¿Qué hacía Alejandro aquí también? Al ver a Alejandro, el rostro de Paco también cambió, negando con la cabeza rápidamente y exagerando el movimiento de los labios, no lo sabía. En cuanto a Alejandro, al verme, pareció animarse, como si ignorara por completo que Isabella y yo habíamos estado juntos 4 años, fue excesivamente amable. Luis, ¿tú también estás aquí? ¿Cuánto tiempo? Esbocé una sonrisa y asentí. No hemos cambiado mucho. Alejandro señaló al grupo detrás de él y dijo con aire de resignación, acabo de volver al país. Isabella y sus amigas insistieron en celebrarme aquí un banquete de bienvenida. La verdad, no quería venir, pero Isabella insiste en abrirme un local de hot pot en esta misma calle. Así que he venido a echar un vistazo al nuevo local. Alejandro terminó de hablar, luego volvió a abrazar cariñosamente la cintura de Isabella. Y después, mirándome a mí, dijo, recuerdo que tú también te dedicas al hot pot,
¿verdad, Luis? En el futuro seremos colegas. ¿Por qué no vienes tú también a ayudarme a planearlo? Él también se dedicaría al Harpad. Alcé bruscamente la mirada hacia Isabella. 8. La competencia entre colegas es algo normal. Si fuera cualquier otra persona, no le daría mayor importancia. Pero Alejandro proviene de una familia que posee un imperio de productos de consumo valorado en decenas de miles de millones. ¿Qué diablos pinta abriendo un local de hot pot? Mi familia también fue una de las adineradas de la alta sociedad, pero mis padres fallecieron jóvenes y de forma repentina. Yo, en ese entonces, era apenas un chico inexperto, no entendía nada. Los activos familiares y todo lo demás fueron repartidos entre accionistas y tíos. Solo me dejaron una cadena de hot pot al borde de la quiebra. Isabella fue testigo de primera mano de cómo, apretando los dientes y soportando penalidades, logré finalmente sacar adelante este negocio. No puedo creer que no comprenda el impacto que tendría para mí que Alejandro abriera un local de hot pot en esta misma calle. La mirada de Isabella pasó de Elena a mí y, tras unos segundos de silencio, dijo con frialdad: no seas mezquino. Ayudar un poco a Alejandro también te beneficiará a ti. Vaya, magnífico, también te beneficiará a ti. Cuando Alejandro, el hombre al que una vez desechó, regresa y dice que la quiere de vuelta, yo debo devolvérsela. Y ahora, sin motivo alguno, quiere arrebatarme parte de mi cuota de mercado, y aún debo poner mi mejor sonrisa para ayudarle a planearlo. ¿De qué va, Luis? Ven. Alejandro, con expresión de sincera solicitud, me invitó de nuevo. Volteé la cabeza con una risa fría y justo cuando iba a hablar. Tiene cosas que hacer, no le es posible. De pronto, Elena, que había permanecido callada a un lado, habló, inesperadamente. Todos miraron hacia ella, sorprendidos. Pero ella, sin inmutarse, con sus refinados ojos ligeramente sonrientes, le sonrió a Isabella. Tiene que venir a mi casa. Luego, ladeó la cabeza hacia mí y sacó la lengua con picardía. ¿No decías que ibas a hacerte responsable de mí? ¿Nos vamos? 9. Que se haga responsable de mí. La elección de palabras era bastante sutil. Le lancé a Elena una mirada de agradecimiento y sonreí. Vamos, ¿te vas a casa de alguien que acabas de conocer? Luis, no tienes dignidad. Las palabras de Isabella sonaron casi de inmediato. Todos los presentes se quedaron pasmados por lo que dijo. Fruncí el ceño, con la ira brotando en mi pecho. ¿Abrazas a tu actual y regañas a tu ex? ¿Tú tienes dignidad? Que se ocupara de su Alejandro y su restaurante de hot pot. ¿A ella qué le importaba a dónde iba yo? Permítame corregir a la señorita Isabella. Contra todo pronóstico, Elena, que ya había llegado a la puerta, se volvió y miró a Isabella con una sonrisa, arqueando ligeramente una ceja. Luis y yo no nos acabamos de conocer. Nuestro vínculo es bastante más profundo. Al oír esto, la expresión de Isabella se congeló instantáneamente. Mientras tanto, Elena me tomó del brazo y me arrastró hacia la salida. El contacto cercano hizo que su fragancia flotara alrededor de mi nariz. La mitad de mi cuerpo, donde ella me tocaba, se entumeció. Mi mente zumbaba. Aunque sus palabras anteriores eran extrañas, decirlas de esa manera tampoco era incorrecto, en el fondo. 10. El señor Fortunato realmente estaba profundamente afectado por mí. Un perro tan joven, echado en el balcón, lograba transmitir la pesadez de una larga vida. ¿Jefe Fortunato? Jefe Fortunato, me equivoqué. De verdad me equivoqué, te compré comida de lujo, por favor, come un poco. De rodillas en el suelo, sosteniendo el cuenco de comida, me confesaba sinceramente ante Fortunato. Elena estaba sentada en el sofá, observando en silencio. Tenía la sensación de que se estaba riendo de mí, pero cuando me volvía a mirarla, no había rastro de una sonrisa. Para cuando el señor Fortunato finalmente permitió que lo abrazara y jugara conmigo, fuera ya estaba oscuro. Tengo hambre, ¿sabes cocinar? De repente, Elena me preguntó. Vacilé, luego asentí, sí. Isabella era muy exigente con la comida, había muchas cosas que no le gustaban. Después de que empezamos a salir, siempre fui yo quien cocinaba para ella. Tras 4 años, mis habilidades culinarias eran innegablemente buenas. Prepárame algo de comer. Elena se acercó, se arrodilló en la alfombra y empezó a jugar con Fortunato, sin dejarme opción a rechazarlo. Si ella no le daba importancia, yo, como hombre, tampoco tenía por qué sentirme incómodo. Al instante me remangué y entré en la cocina para demostrar mis habilidades, preparando un par de platos. Justo cuando acababa de dejar los platos en la mesa, mi teléfono estalló en mi bolsillo. El susto casi hizo que se me cayera el plato. Dejé rápidamente la comida y, sin molestarme en mirar el número, deslicé para contestar. Diga, tus cosas todavía están aquí, ven a recogerlas ahora. Me quedé perplejo,
incluso miré la pantalla del teléfono para confirmar. ¿Isabella? ¿Pidiéndome que fuera a recoger mis cosas en medio de la noche? Es muy tarde, mañana mandaré a alguien a recogerlas. Al otro lado de la línea hubo un silencio repentino. Se oyeron un par de respiraciones contenidas y, luego, la voz gélida de Isabella. Tiene que ser ahora. 11. Totalmente confundido, respiré hondo. Entonces, señorita Isabella, tírelas. La razón por la que quería recuperar mis cosas era porque muchas me las había comprado mi abuelo. Pero si eso significaba seguir enredado con Isabella, prefería no tenerlas. Al final, cuando uno muere, todo se acaba. Mientras mi abuelo vivió, le di todo el cariño que pude, mi conciencia está tranquila. En cuanto a los objetos para recordarlo, si se pueden conservar, bien, y si no, pues no. Suspiré, con intención de colgar directamente, pero Elena, que se había levantado de la alfombra, soltó un gemido. ¡Ay, me duele! Me apresuré a sostenerla del brazo. ¿Llevas mucho tiempo arrodillada? Mira, tienes la rodilla enrojecida. Elena refunfuñó, ¿cómo iba a saber que tardarías tanto? ¡Van! El sonido de un portazo retumbó, tanto por teléfono como desde fuera de la puerta del apartamento. Aturdido y paralizado, oí la voz helada de Isabella, pronunciada entre dientes. Luis, ¿sales tú mismo? ¿O derribo la puerta y te saco a rastras? Mis ojos se abrieron de par en par, atónitos. ¿Isabella estaba en la entrada? Su voz sonó de nuevo, aún fría, por el teléfono. 3, 2. Apreté los puños, respiré hondo y contuve la ira que hervía en mi pecho. Salgo. Isabella, con su personalidad de princesa consentida, era perfectamente capaz de derribar una puerta. 12. Pero no fui yo quien abrió la puerta, fue Elena. Se interpuso frente a mí, desafiante, manteniendo contacto visual con Isabella al otro lado de la puerta. ¿La señorita Isabella necesita algo? La expresión de Isabella era sombría en extremo, incluso sus pequeños puños estaban apretados. Pero ignoró a Elena. Sus hermosos ojos, cargados de furia, se clavaron en mí. ¿Tienes tiempo para estar 5 horas con ella, pero no para venir a recoger tus cosas? Me quedé sin palabras. ¿Es que la señorita Isabella no tiene mañana? ¿De verdad no puede esperar una noche? Alejandro se va a quedar en mi casa esta noche. Isabella, sin embargo, no se enfadó. Me miró y habló con tranquilidad. No quiero que vea tus cosas y se sienta incómodo. Además, temo que luego me eches la culpa, digas que retuve tus cosas para crear enredos. Si las recoges tú mismo en persona, nos ahorramos problemas para siempre. La herida en mi corazón se desgarró en silencio, sangrando profusamente. Apreté inconscientemente el pomo de la puerta y esbocé una sonrisa fría. Está bien, iré a recogerlas ahora mismo. 13. Era la primera vez que subía al coche de Isabella sin ganas de decirle una sola palabra. Recosté la cabeza en el asiento trasero, con los ojos cerrados, descansando. ¿Te gusta? Contra todo pronóstico, Isabella fue quien rompió el silencio. Fruncí el ceño y abrí los ojos, encontrando su mirada húmeda en el espejo retrovisor. Después de una pausa de 3 segundos, asentí. Sí, es bastante agradable. Agradable. Veo que estos más de 10 días los has pasado realmente, agradable. Al principio pensé que tú. Arqueé una ceja, pensé que, nada. Isabella sonrió, desvió la vista hacia la carretera y no dijo nada más. 14. Paco ya había recogido todas mis pertenencias. 2 maletas grandes, colocadas junto a la mesa del comedor. Isabella se sentó a la mesa, tomó un vaso y bebió un sorbo de agua con calma. Me miró, en silencio. Yo tampoco tenía intención de alargarlo. Permanecer un minuto más en este lugar familiar y a la vez extraño me destrozaba el corazón. Agarré el mango de la maleta y me di la vuelta para irme. Pero mi muñeca fue agarrada con fuerza. Luis, ¿no estabas locamente enamorado de mí antes? Isabella alzó la vista, mirándome directamente a los ojos, su mirada aún arrogante. ¿Me superaste en apenas 10 días? ¿Puedes ser tan indiferente y estar con otra mujer? ¿Tú mismo te lo crees? 15. Por un instante, la ira estalló en mi pecho. Que Isabella hablara con tal burla de mi incapacidad para superarla era incluso más humillante que el día de la ruptura, cuando acepté el dinero. ¿Acaso no tenía idea de cómo la había tratado durante esos 4 años? ¿Solo porque la amaba, merecía ser humillado así? Sacudí bruscamente su mano. Mi mirada era gélida. ¿Acaso importa si la he superado o no? Lo importante es que he hecho lo que un ex debería, no causar problemas. En cambio, usted, señorita Isabella, ¿a qué viene todo este show de hoy? Es la primera vez que oigo que quien mantiene a un amante también se ocupa del servicio postventa. ¿Será que, ya en el último momento, de repente se ha dado cuenta de que me echa un poco de menos? Pero Isabella siguió mirándome fijamente,
una emoción desconocida teñía su entrecejo. Tras 3 segundos de silencio, habló de repente. ¿Y si digo que sí? Mi espina dorsal se tensó. Por un momento, incluso dudé si no habría sido una alucinación. ¿Isabella había hablado? ¿Qué había dicho? Isabella se levantó de la silla y, de repente, me abrazó por la cintura. Apoyó su mejilla contra mi pecho y suspiró. Luis, si esto es parte de alguna treta tuya, enhorabuena, has ganado. Vuelve, quédate conmigo. Dicho esto, se levantó de puntillas y besó suavemente mis labios. ¿No me has echado de menos estos días? Yo sí te he echado de menos a ti. 16. El cuerpo de Isabella era muy suave, y me miraba con ojos seductores y lánguidos. La atmósfera era intensamente íntima, pero yo no podía prestarle atención a eso. Solo quería saber, cuando Isabella decía eso, ¿es que Alejandro, un hombre adulto, no estaba allí presente? Pero, entonces, ¿qué pasa con Alejandro? Isabella entrecerró los ojos, su tono era seguro. Encontraré un lugar donde instalarte, él no se enterará. Los quiero a los dos. Una cuerda en mi mente se rompió bruscamente. Empujé a Isabella con fuerza, casi sin poder contener las ganas de golpear a una mujer. ¿De dónde sacas la confianza para pensar que yo estaría dispuesto a ser el otro hombre? ¿Es que Isabella no me veía como a una persona? ¿Cuánto la habría amado en el pasado para darle esa seguridad? Luis. Isabella no hizo otro movimiento. Me miró fijamente, su voz cargada de sarcasmo. Jugar con tácticas tiene un límite. Que yo me rebaje así es una oportunidad única. Hoy, si sales por esa puerta, no esperes volver. Miré fijamente a Isabella, cuyo rostro estaba sombrío, y soltó una risa burlona. Abraza a tu Alejandro y vive vuestra vida. En esta vida, si volvemos a vernos, solo será en el crematorio. 17. Después de ese día, no volví a toparme con Isabella. Después de todo, era una niña de alta sociedad consentida. Con lo que la había rechazado, ya era mucho que no me hubiera hecho nada. ¿Cómo iba a buscarme de nuevo? Pero, aunque ella no vino, el restaurante de Hot Pot de Alejandro, Caldero Isabella, finalmente inauguró con gran pompa. La ubicación elegida era bastante peculiar, justo al otro lado de la calle del mío. Inauguración nueva, promoción del 30% de descuento, durante todo un mes, quemando dinero para ganar reconocimiento. Todos los restaurantes de Hot Pot de la calle estaban al borde de la quiebra, arrastrados por su competencia. Yo estaba más o menos bien. Después de todo, aún tenía los 4 millones, así que podía permitirme seguirle el juego. Las pérdidas no eran demasiado grandes. Pero aún así, me había arrebatado el 30% de la clientela. Ay, no hay nada que hacer. El tipo es de familia adinerada, quema dinero a diario por diversión, ¿qué se le va a hacer? No sé cuánto tiempo podré aguantar con el dinero que tengo. Agachado en la acera frente a la puerta de mi local, acaricié la cabeza de Fortunato. Miré sus ojos redondos y brillantes y solté un leve chasquido. Suavemente, le tiré de la oreja y señalé el informe de ventas que tenía en la mano. Vamos, jefe Fortunato, analízamelo un poco. Dime, aparte del precio y el sabor, ¿qué otro camino hay para atraer la fortuna? ¡Guau! De repente, como inyectado de energía, Fortunato ladró 2 veces hacia el final de la calle. Levanté la vista, desconcertado, y vi a Elena, con un vestido color beige y tacones altos, caminando elegantemente hacia mí. Su figura esbelta, combinada con una belleza impactante, formaba directamente un paisaje deslumbrante. Doctor Elena, hoy salió temprano del trabajo. La saludé con naturalidad. Después de la cita a ciegas, Elena y yo nos habíamos vuelto más cercanos gracias a Fortunato. Como su trabajo de médica no tenía un horario fijo, simplemente me lo había encargado a mí. Como las mascotas no podían entrar en el restaurante de Hot Pot, puse una sombrillita en la entrada para que se sentara en la acera, como un guardián. Hoy no hubo muchas cirugías, sonrió Elena, sacando un caramelo de palo de su bolsillo y ofreciéndomelo. ¿Comer algo dulce para animarse? Negué con la cabeza. No, soy un hombre hecho y derecho, no me gustan mucho los dulces. Elena arqueó ligeramente el extremo de su ceja, bajó la cabeza, abrió el envoltorio del caramelo y lo acercó a mis labios. Si te digo que comas, comes. Abre la boca. Me quedé paralizado de repente, mi expresión se volvió incómoda sin saber por qué. Justo cuando iba a estirar la mano para tomarlo yo mismo, la correa del perro que sujetaba tiró bruscamente. La sacudida me pilló desprevenido y caí hacia adelante. Por suerte, Elena reaccionó rápido, se agachó rápidamente para detenerme, evitando que cayera de bruces. Pero, justo en ese momento, la tenía perfectamente abrazada en mis brazos. 18. Boom, boom. El cuerpo suave de Elena estaba apoyado contra mi pecho.
Mi frecuencia cardíaca se disparó. Mi rostro también se sonrojó. Rápidamente la solté y me puse de pie, dirigiéndole una sonrisa incómoda. Uy, gracias por salvarme, doctora Elena. Si no, mi guapo rostro habría quedado destrozado. Elena se levantó conmigo, pero su expresión era sutil. Se acercó a mi oído y dijo en voz baja: el corazón del señor Luis latía muy rápido hace un momento. ¿Fue que se enamoró de mí? Ya que te he salvado, ¿no deberías corresponderme con tu persona? Elena exhalaba un aliento fragante en mi oído, y la fragancia de su cuerpo me alteraba un poco la mente. Mis ojos se abrieron ligeramente. ¿Esto? ¿Era el significado que yo creía? ¿Es que Elena estaba interesada en mí? ¿Era tan audaz? ¿Perseguirme activamente? 19. Wow. Los ladridos de Fortunato me salvaron a tiempo. Ladeé la cabeza y lo vi enseñando los dientes a un cliente que acababa de salir de mi tienda, bloqueándole el paso. ¡Ay! Corrí rápidamente hacia él y tiré de la correa. Jefe Fortunato, él pagó, ya pagó. Puede irse, no hace falta que lo detengas. Fortunato emitió un gruñido en su garganta, se detuvo unos segundos y luego despejó el camino. Me apresuré a disculparme con el cliente y lo despedí con amabilidad. Al levantar la vista, vislumbré a Alejandro pasando por la esquina opuesta de la calle. Su expresión era muy sombría, como si acabara de pelearse con alguien. Realmente extraño. Un gran triunfador en el amor y en los negocios, y aún así podía parecer tan deprimido. Pero, no tenía nada que ver conmigo. Me agaché y abracé la cabeza de Fortunato, suspirando aliviado. Gracias por salvar mi vida, jefe Fortunato. De lo contrario, realmente no sabría cómo responderle a Elena. 20. Lo que no esperaba era que, esa misma noche, Elena, Fortunato y yo nos volvimos trending topic, porque durante el día, un influencer de redes sociales con millones de seguidores que grababa videos cortos estaba transmitiendo en vivo desde mi local. Al verme agachado al borde de la carretera, mostrándole el informe a Fortunato, le pareció interesante y enfocó la cámara hacia nosotros. Luego, transmitió en vivo claramente el coqueteo entre Elena y yo, e incluso cómo Fortunato perseguía a la gente para cobrar deudas. Almohadilla perro divino vigilante. Almohadilla jefe canino, por favor revise el informe de rendimiento. Almohadilla valiente doctor Aguapey dueño de negocio inocente, qué buena pareja. Varios temas seguían escalando en las listas. El teléfono sonó pasadas las 2 de la madrugada. Estaba profundamente dormido bajo las cobijas, y lo contesté aturdido. ¿Quién? Al otro lado de la línea solo hubo silencio. Esperé unos segundos, frunciendo el ceño, mi voz cada vez más somnolienta. Diga, hable, ¿quién es? Si no habla, cuelgo. Luis, ¿quién te dio el valor para estar realmente con ella? ¿Quieres morir? La voz de Isabella llegó a través del auricular. Al siguiente segundo, colgué el teléfono, me di la vuelta y seguí durmiendo. Antes de sumirme en el sueño, murmuré, una bruja en mis sueños, qué miedo. 21. La popularidad explosiva de ese video superó con creces mis expectativas. Los internautas, atraídos por la fama, acudieron en masa, y mi restaurante de hot pot se convirtió de repente en un punto de interés en redes sociales. La entrada siempre tenía una larga fila. En unos días, el 30% de la clientela que me había arrebatado Alejandro, gracias a Elena y Fortunato, no solo regresó, sino que casi se multiplicó por 10. Así que, el día que estaba cerrando el local, Alejandro vino y me felicitó con una sonrisa. Felicidades, Luis, tu local es tremendamente popular. Levanté la cabeza, sonreí sin responder y fui directo al grano. ¿Viniste por algo? Ya era hora de cerrar, quería que se fuera, no invitarlo a sentarse. La sonrisa en los labios de Alejandro se desvaneció. Finalmente dejó de fingir amabilidad, mirándome con arrogancia y frialdad. Luis, dime un precio. Vacilé, ¿quieres comprar mi local? No solo eso, Alejandro me miró con intensidad, sino que desaparezcas por completo de la ciudad. Hice una seña a la camarera que estaba limpiando una mesa cercana, indicándole que podía irse. Luego, miré a Alejandro con desdén. ¿Qué tontería dices? Esta ciudad es muy grande. Mientras ustedes no vengan a buscarme, creo que podríamos no vernos en toda la vida. Alejandro soltó una risa fría, sus ojos reflejando arrogancia y desprecio. Luis, no creas que por aferrarte a Elena, tú y tu miserable negocio podrán entrar en los círculos de la alta sociedad. ¿No conoces los antecedentes de la familia García? Incluso si quisieras casarte con ella para entrar en su familia, no te aceptarían siendo solo el dueño de un pequeño restaurante de hot pot, ¿verdad? Así que, un consejo, no seas tan arrogante. Aprovecha que tu local aún puede venderse por dinero y que aún no he pensado en arruinarte por completo. Coge el dinero y lárgate de una vez.
Aunque sus palabras eran duras, había que reconocer que Alejandro era bastante lúcido, realmente inesperado. La verdad es que mi restaurante de hot pot no gana poco, para nada carezco de dinero, pero entre la élite adinerada de la alta sociedad, eso no es nada. Ciertamente, no estoy a la altura de Elena, pero lo que menos entendía era, oye, Alejandro, no lo entiendo. Cuando estaba con Isabella, ustedes ni siquiera habían sido novios, fuiste tú quien decidió no quererla. Cuando volviste, me fui sin decir una palabra. No luché, no disputé, no ofendí a nadie. ¿Por qué insistes en atacarme así? 22. Cuando terminé mi pregunta, una ráfaga de irritación cruzó el rostro de Alejandro. Luego soltó una risa fría. Isabella, como parte involucrada, está confundida, pero yo no estoy ciego. Está claro que en su corazón hay un lugar para ti. Si no actúo pronto, ¿voy a esperar a que vuelvas renovado a reemplazarme? Alejandro habló con enojo, su actitud seguía siendo arrogante, pero podía ver que no le iba muy bien. Desde que volví hasta ahora, nunca me ha dejado tocarla, a menudo se queda mirando el teléfono, absorta. El otro día, cuando intenté besarla, incluso me dijo inconscientemente, Luis, ¿qué eres tú? ¿Cómo te atreves a competir conmigo? Incluso si yo dije que no la quería, ¿con qué derecho la recoges? No sé en qué estaba ciega Elena para ser tan tonta de fijarse en una basura sucia como tú, porque nada es tan sucio como tu boca. La voz de Elena sonó desde la entrada. Tanto Alejandro como yo nos quedamos paralizados, mirándola fijamente mientras se acercaba y se ponía delante de mí, protegiéndome. Al menos Luis vive con integridad, capaz de amar y odiar con valentía. No como algunas personas, con una piel más gruesa que la muralla china, que después de decir que no querían algo, todavía tienen el descaro de volver a reclamarlo. Dices que fuiste al extranjero a perseguir tus sueños, pero en realidad no te fue bien y te echaron, ¿verdad? Por el ángulo, no podía ver la expresión de Elena, pero podía ver claramente que el rostro de Alejandro se había puesto pálido. Justo cuando me maravillaba del poder de sus palabras, Elena se volvió hacia mí y sonrió con picardía. Tranquilo, la boca de mi familia no es tan sucia. En mi familia elegimos yerno basándonos en el carácter y la afinidad. Hizo una pausa y luego señaló con la barbilla a Fortunato, que estaba en la entrada. El perro de nuestra familia también. Suena como un insulto. 23. Cerrar el local ya era bien entrada la noche. La urbanización estaba tranquila y silenciosa, las hojas caídas no hacían ruido. Caminaba junto a Elena, paseando a Fortunato mientras nos dirigíamos a casa. Lo siento, señorita Elena, molestarla siempre pidiéndole prestado a Fortunato. No pasa nada. Elena miró a Fortunato y no pudo evitar reír. El niño ya es grande, también le toca trabajar para mantener a la familia. Yo también sonreí, dudé unos segundos y luego hablé, y además, lo de que seamos pareja en internet, lo siento. Que una chica sea objeto de tales cotilleos seguro que afecta a su reputación. Elena se detuvo. Bajo la luz de la farola, sus ojos brillaban intensamente. Se acercó a mí, rodeó mi cuello con el brazo. Sus labios rojos se acercaron a los míos, sus grandes ojos parpadeando. ¿En serio es una disculpa? Pensé que sería una respuesta. Señor Luis, siendo yo tan hermosa, ¿acaso no te late el corazón? 24. ¿Otra vez? Aunque sabía muy bien que en este momento aún no estaba enamorado de Elena, pero esta belleza, siendo una selección del abuelo, ya tenía condiciones suficientemente excelentes de por sí. ¿Quién podría resistirse a que una mujer tan celestial como ella me coquetee así? Al instante me puse tan nervioso que hasta me encogí de pies, me liberé rápidamente y señalé la entrada del edificio detrás de mí. Ya llegué a casa. Buenas noches. Dicho esto, giré y me colé en el edificio, huyendo en desbandada. La risa de Elena sonó detrás de mí. Luis, eres demasiado adorable. Incluso después de salir del ascensor, mi rostro seguía sonrojado. Suspiré rápidamente y me regañé en silencio. Luis, ¿qué edad tienes? ¿Es que no has visto mujeres bonitas antes o nunca has tenido una relación? Que una mujer se te declare, ¿por qué te pones tan nervioso? Me golpeé las mejillas, levanté la vista y di un paso, pero de repente me asusté hasta estremecerme por la persona parada frente a la puerta de mi casa. Era Isabella, a quien no veía desde hacía más de un mes. Parece que estos días los has pasado muy contento. Isabella, con el rostro serio, caminó hacia mí. Sus tacones golpeaban el suelo, sonando fuerte en el silencio de la noche. Instintivamente, di un paso hacia atrás. No había remedio, esta Isabella daba un poco de miedo, pero mi retroceso pareció enfurecer a Isabella, que dio un gran paso hacia adelante y se lanzó de repente en mis brazos. Luis, abrázame, bésame. De verdad te echo de menos.
Dicho esto, incluso antes de que yo pudiera reaccionar, ella activamente presionó sus labios rojos contra los míos. 25. El roce de labios, entrelazado con un olor a alcohol. Mi corazón se hundió, la aparté con urgencia. Isabella, ¿qué estás haciendo? Isabella retrocedió tambaleándose unos pasos, se apoyó contra la pared y me miró borracha. Sus ojos mostraban una profunda herida. ¿De verdad estás con ella? Fruncí el ceño y abrí la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Isabella habló de nuevo con firmeza. Termina con ella. Vuelve, empecemos de nuevo. Luego, sus hombros se hundieron de repente, como si hubiera cedido ante algo, y su voz se suavizó. Luis, de verdad has ganado por completo. De verdad, no soporto verte con otra persona. El día que recogiste tus cosas, de verdad creí que, si te ibas, que no me importaría en absoluto. Pero durante este mes, no he podido sacarte de la cabeza, nada me resulta familiar. Cada vez que pienso en que estás con Elena, de verdad me dan ganas de atarte y traerte de vuelta de inmediato. 26. Estas palabras, si las hubiera dicho en cualquier momento durante esos 4 años, me habría conmovido profundamente y habría sido incondicional con ella. Una Isabella tan sincera y afligida, si hubiera venido solo un mes antes, sin que ella tuviera que suplicar, yo habría dado todo mi corazón para amarla. Pero es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Negué suavemente con la cabeza, la aparté aprovechando y me giré hacia casa. Lo siento, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Vuelve con Alejandro y vive bien, deja de darle vueltas a cosas inútiles. La cerradura dactilar se abrió con un bip. Abrí suavemente la puerta, pero detrás de mí llegó una voz apresurada. He roto con él, ¿vale? Mis ojos se abrieron de par en par, por un momento no podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué quería decir con vale? Parecía que yo la estaba obligando. Si tuviera el poder de obligarla a hacer algo, ¿me habría humillado tanto antes? Isabella dio unos pasos hacia mí, pero al final no se acercó. Quizás por el alcohol, su voz, inusualmente, mostraba desconcierto y resignación. Durante este tiempo he estado intentando convencerme a mí misma de que siempre he amado a Alejandro. Creo que debería amarlo, pero no es así, nada es correcto, ni siquiera soporto que me toque. Di un paso al interior, mis emociones eran muy serenas. Isabella, ya no importa, a quien ames de verdad no tiene que ver conmigo. Realmente ya no me importa. En cualquier caso, mientras no me ames a mí, todo está bien. Entonces dime. El tono de Isabella estalló con violencia, como un niño que no consigue un caramelo. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Apreté el pomo de la puerta, sin volverme. Entonces llama a la policía. 27. No esperaba que Isabella no llamara a la policía. Fui yo quien llamó, porque mi restaurante tuvo un problema. Más de 10 clientes fueron hospitalizados con intoxicación alimentaria después de comer hot pot en mi local. Alguien reportó anónimamente que había grandes problemas de seguridad alimentaria en mi restaurante. Al mismo tiempo, sacaron a la luz, distorsionando los hechos, mi pasado como suplente que reemplazó a Isabella. Esa publicación, extensa y detallada, me acusaba en cada línea. Decía que era un desvergonzado, que me había aprovechado de que Alejandro se fue al extranjero a estudiar para robarle a Isabella. Por un momento, los internautas que seguían nuestra pareja con Elena se indignaron y se desilusionaron. Las críticas hacia mí en internet eran interminables. Sin embargo, entre tantas malas noticias, también hubo una buena, y era que, yo también sufrí intoxicación alimentaria. Después de todo, no tenía un hogar fijo. Mis 3 comidas diarias también las preparaba con ingredientes del restaurante de Hot Pot. Los internautas que inicialmente querían criticarme por falta de ética, al ver esto, dejaron de hacerlo. Ahora creo que la intoxicación alimentaria probablemente fue un accidente. Bueno, acepto que tu restaurante de Hot Pot sea decente, pero aún dudo de tu carácter. Esperen, este fan incondicional de la pareja grita. Luis intoxicado, ¿acaso fue al hospital de la doctora Elena? Sí, y justamente, quien me atendió fue Elena. Elena, con su bata blanca, estaba junto a mi cama de hospital, ajustando el flujo del suero, con expresión seria. Siempre había sido gentil y amable, que de repente se mostrara tan estricta me resultaba incómodo. Me acurruqué bajo las sábanas y pregunté en voz baja, «Doctora Elena, ¿estoy grave?» «No es grave». Elena habló con frialdad. «Descansa unos días y estará bien». Entonces, ¿por qué tan seria? Porque este asunto es serio. Elena guardó el registro de la cama, se dio la vuelta para salir y de paso me aconsejó, estos 2 días, nada de dulces. El cambio de tema fue demasiado brusco. Asentí perplejo. De acuerdo. Vaya, si Elena se enoja, alguien está perdido.
El policía guapo sentado junto a mi cama tomando declaración, de repente movió la cabeza y murmuró en voz baja. Su actitud familiar me dejó desconcertado. ¿Por qué dice eso? El policía guapo frunció los labios. Porque probablemente, incluso si quien te hizo daño se convirtiera en cenizas, Elena sería capaz de desenterrarlo e interrogarlo. ¡Qué estúpido! ¿A quién se le ocurre provocar a Elena? Que Elena no herede el negocio familiar no significa que no haya recibido la educación de la familia García. En su familia, hasta el perro parece tener poderes mágicos. ¿Acaso hay alguien bueno? De repente, sentí que el líquido que entraba en mi cuerpo por el suero estaba un poco frío. No, ¿no será para tanto? Elena, una mujer tan dulce y gentil, ¿podría ser tan aterradora? 28. La práctica demostró que realmente podía serlo. Aparentemente, ya había alguien que se había declarado culpable por lo de mi restaurante de Hot Pot, pero la policía no lo creyó, investigó a fondo y sacó a la luz a Alejandro, porque la noche en que Isabella, borracha, me buscó suplicando reconciliación y fue rechazada. Después de volver a casa, no dejaba de repetir mi nombre, pidiendo que volviera a su lado, queriendo romper con Alejandro. Alejandro, furioso por la humillación, ideó este plan para expulsarme definitivamente. Pero ahora, con el comunicado público de la policía, su reputación en el círculo social estaba completamente arruinada. Al mismo tiempo, los detalles de mi relación con Isabella fueron completamente develados por los internautas. Un momento, pero si Alejandro ni siquiera aceptó la confesión de Isabella, ¿cómo es eso de ser robado? Él mismo la rechazó, otro la cuidó como un tesoro durante 4 años, y ahora tiene el descaro de volver para reclamarla. Dios mío, Luis es realmente la víctima. Le costó tanto esfuerzo conquistar a su novia, y de repente se la robaron así. ¡Qué rabia! Es que Isabella está ciega. Cielos. Yo trabajo en una empresa de organizadores de bodas, puedo confirmar que el día que Alejandro volvió al país, Luis decoró una villa para proponerle matrimonio a Isabella. Este comentario causó inmediatamente un gran revuelo. Todos comenzaron a etiquetar a Isabella en las redes, recordándole con sarcasmo. Te perdiste una propuesta de matrimonio tan dedicada. Te perdiste a alguien que te amaba tanto. Isabella, te preguntamos, ¿no te arrepientes? Y lo que dejó a todos aún más atónitos fue que Isabella realmente respondió, sí, me arrepiento muchísimo. Estoy preparándome para compensarlo, retenerlo y recuperarlo. Cuando Elena vio este comentario trending, yo estaba sentado en la cama del hospital mordiendo una manzana. De repente, ella volvió la cabeza hacia mí, dejándome desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Tampoco puedo comer manzana? Elena negó con la cabeza, su expresión aún sombría, su voz apagada. ¿Puedes comer? Oh. Respondí con escepticismo y le di un pequeño mordisco. Sí. Elena volvió a hablar de repente, asustándome hasta atragantarme. KFFF. Me llevé la mano a la garganta, sinceramente desorientado. ¿Sí qué? Nada. Elena negó con la cabeza. Solo pensaba que si de verdad eres tan tonto de volver con ella, soltaré al perro para que te muerda hasta la muerte. Yo, me ajusté mentalmente unas gafas invisibles con el dedo corazón. 29. Pero al final entendí lo que Elena quería decir con eso, porque esa misma noche, Isabella apareció en mi habitación del hospital, arreglada y muy hermosa, con los ojos brillantes. Luis, ya lo sé, yo estaba completamente perdido. ¿Qué? ¿Saber el qué? Y justo cuando yo estaba paralizado, sin poder aún reaccionar, Isabella sacó una cajita de terciopelo rojo de su bolsillo. No la abras. Se me escapó decir instintivamente. Los dedos delgados de Isabella se congelaron. Alzó la mirada hacia mí, sus ojos húmedos se llenaron de un velo de lágrimas. ¿Por qué? Ya sé que ese día ibas a proponerme matrimonio. Luis, deberíamos habernos casado. Estoy dispuesta a casarme contigo. Antes me querías tanto, me tratabas tan bien. No es que realmente me hayas abandonado, ¿verdad? Isabella habló, con una expectativa ansiosa en sus ojos. Luis, me arrepiento de lo de la ruptura, me equivoqué. He terminado con Alejandro, nunca más volveré a titubear. Vuelve a mi lado, empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? 30. No. Negué con la cabeza, tomé tranquilamente la caja del anillo de sus manos, y la manipulé en mis manos como si estuviera puliendo una nuez. Sí, es cierto, ese día yo sí planeaba proponerte matrimonio, pero, Isabella, te lo perdiste. La mirada de Isabella se oscureció. Negó con la cabeza, su tono obstinado. No, tú me quieres. Luis, claramente me has querido todos estos años, ¿cómo podrías abandonarme tan fácilmente? No nos lo hemos perdido. Mientras tú vuelvas, podremos empezar de nuevo, ¿no es así? Nuestras miradas se encontraron. La terquedad y la profundidad en los ojos de Isabella eran tan claras, que por un momento tuve la certeza indudable.
de que esta vez, de verdad, no me dejaría ir. Incluso sentí que si la rechazaba, ella sería capaz de una lucha a muerte. Apreté los labios, sin saber muy bien qué decir en ese momento. Justo cuando iba a hablar, el rabillo del ojo captó la sombra de una persona y un perro pasando frente a la puerta. De acuerdo, te daré una oportunidad. Sonreí y asentí. Luego, bajo la mirada alegre de Isabella, levanté la mano y arrojé la caja del anillo de diamantes por la ventana. Recupera este anillo de diamantes, y empezaré de nuevo contigo. Las pupilas de Isabella temblaron. Me miró fijamente y asintió con gravedad. De acuerdo. 31. El día del alta, Elena vino con Fortunato. Yo estaba de pie frente a la ventana de la habitación, mirando en silencio a Isabella buscando con dificultad en el jardín de abajo. Después de varios días de búsqueda, había encontrado la caja del anillo, pero el anillo que estaba dentro aún no aparecía. No se sabía si lo había perdido o si alguien se lo había quedado. Si lo encuentra, ¿de verdad piensas volver con ella? Elena apareció a mi lado sin que me diera cuenta. Su rostro estaba sombrío, sus palabras tenían un dejo de celos. Al lado de su pierna izquierda estaba agachado Fortunato, lleno de brío. Parecía que si me atrevía a decir sí, en el próximo momento soltaría al perro para que me mordiera. No pude evitar sonreír, por supuesto. El rostro de Elena se ensombreció de inmediato. Le sonreí con picardía, saqué un anillo de caballero de mi bolsillo, bajo la condición de que lo encuentre de verdad. Ya que Isabella no quería renunciar, no me quedaba más remedio que usar mi propio método para resolver el problema. Ella también debería experimentar la sensación de esfuerzo a punto de ver la luz, para terminar en la más profunda desesperación que yo sentí en su momento. Mi corazón sincero, que una vez le entregué personalmente. Ella lo aceptó, pero no lo valoró, lo tiró a la ligera y además lo pisoteó. ¿Por qué? Solo porque ella admite su error, ¿yo debo perdonarla? Vaya. Elena negó con la cabeza, pero la sonrisa en sus labios era imposible de contener. El señor Luis es bastante despiadado. Qué malo eres, pero me gusta. Por cierto, ¿podría darme ahora una respuesta, señor Luis? Respecto a nuestra cita a ciegas, ¿quieres que avancemos hacia una relación más profunda? Arqueé una ceja y ladeé la cabeza, pero no respondí de inmediato. En cambio, me agaché y acaricié la cabeza de Fortunato, sonriendo. Jefe Fortunato, ¿tú qué dices? Wow. 32. El wow de Fortunato fue claro y resonante, como si diera el visto bueno final, haciendo que Elena se riera hasta doblarse. Fortunato, al lado de su pierna izquierda, también pareció entender algo, frotó mi pierna con su cuerpo y ladró otra vez, como ayudándola en su estrategia. Giré para mirar a Elena. Sus ojos brillaban intensamente, llenos de sinceridad y expectativa, sin las maquinaciones de Isabella, ni esas cautelosas pruebas. Durante estos días que pasé con ella, vino a visitarme al hospital con Fortunato, escuchó mis quejas sobre mis tonterías pasadas. Esta sensación cómoda y relajada era algo que nunca antes había experimentado. Sonreí, saqué el anillo de caballero de otro bolsillo, se lo había pedido a una enfermera ayer, y la talla me quedaba perfecta. Me puse el anillo en el dedo anular de la mano izquierda, luego miré a Elena y dije seriamente, señorita Elena, la cita a ciegas puede continuar, también espero con ansias una relación más profunda. Los ojos de Elena se convirtieron al instante en medias lunas. También estiró la mano y acarició la cabeza de Fortunato. Fortunato, ¿oyes? Tu criterio es bueno. Fortunato pareció entender, movió la cola y ladró «guau», con un tono lleno de alegría. El trámite del alta fue sencillo. Elena llevaba mi equipaje ligero, Fortunato iba abriendo el camino, volteando de vez en cuando para asegurarse de que lo siguiéramos. El sol brillaba, cálido y acogedor sobre el cuerpo. Elena tocó mi brazo. ¿En qué piensas? ¿En qué afortunado soy de haberte encontrado? Me volví hacia ella con una sonrisa, sincero, y también, de haber superado por fin el pasado. Las mejillas de Elena se sonrojaron ligeramente, dijo suavemente y luego enlazó su brazo con el mío. Vamos, señor Luis, te invito a comer bien, para celebrar tu alta, y también para celebrar nuestro nuevo comienzo. Miré a Elena, tan bella y risueña a mi lado, sintiendo la textura del anillo en mi dedo anular, y de repente sentí que esas viejas penas y dolores se habían convertido en nutrientes para mi crecimiento. El amor sincero nunca es barato, merece ser valorado, merece ser tratado con honestidad, y por fin había encontrado a alguien dispuesto a valorarme. En cuanto a Isabella, ya no importaba. Mi corazón sincero ya se lo había dado a quien lo merecía, y esos amores perdidos y no apreciados, que se queden en el pasado, sin necesidad de volver la vista atrás. Fin. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años.
Y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan.
Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es,
Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.